En una noche silenciosa, sin el choque de armas ni el caos de la batalla, 185.000 soldados asirios cayeron muertos, sin una sola herida. El ejército más poderoso de su tiempo, temido en todas las naciones, fue aniquilado de repente ante las puertas de Jerusalén. ¿Qué fuerza pudo causar tal destrucción en una sola noche? No fue una espada ni una flecha, sino un poder invisible más allá de la comprensión humana. Todo comenzó con un joven rey que se atrevió a desafiar a los falsos dioses y a confiar en el único Dios verdadero. Lo que sucedió después conmocionaría incluso al imperio más poderoso de la tierra. Durante años los asirios fueron imparables. Reino tras reino cayó ante sus máquinas de guerra. Enormes torres de asedio, arietes y muros de escudos que avanzaban como una marea de hierro. No solo conquistaban, quebraban la voluntad de quienes se resistían. Su estrategia era tanto psicológica como física. Antes de atacar, enviaban mensajeros para sembrar el terror, recordando a las ciudades las que ya habían sido destruidas. Su reputación era tan aterradora que muchas se rendían sin luchar. Jerusalén, sin embargo, era diferente. Los asirios esperaban otra victoria fácil, otra ciudad más en su lista de conquistas. Pero el rey Ezequías se negó a rendirse. Había pasado meses preparándose para este momento, fortificando la ciudad, asegurando su suministro de agua y, lo más importante, volviendo a su pueblo hacia Dios. El enemigo los ridiculizó, intentando quebrar su espíritu, pero Ezequías sabía dónde estaba su verdadera fortaleza. En lugar de rendirse, se dirigió al templo y oró. Señor, solo tú eres Dios. Por favor, escúchanos, sálvanos. Muestra a todos que tú eres el Dios verdadero. Esa noche, un silencio inquietante cayó sobre el campamento asirio. No se oyeron órdenes, ni las hogueras ardieron con su habitual fulgor. Y al amanecer, lo imposible se reveló. Todo el ejército asirio yacía inmóvil, 185.000 guerreros, sin vida. No había señales de lucha, ni heridas de batalla, ni explicación alguna. Solo una certeza. Algo más allá del poder humano los había derribado. Los pocos asirios que sobrevivieron huyeron aterrorizados. Su poderoso rey, Sennacherib, quien había ridiculizado a Ezequías y se había burlado del Dios de Israel, regresó a Nínive, humillado. Pero ni siquiera en su propia ciudad encontró refugio. Mientras adoraba a sus falsos dioses, sus propios hijos lo asesinaron. Aquel que se había proclamado el gran rey, rey del mundo, encontró su fin en la desgracia. Jerusalén fue salvada, no por armas ni estrategias, sino por la mano invisible de Dios. La historia se extendió por todas partes, como un escalofriante recordatorio de que ningún imperio, ningún ejército, ningún rey podía resistir el poder del Todopoderoso. La victoria de Jerusalén no fue obra de espadas ni carros de guerra, sino de la intervención divina. El poderoso imperio asirio, temido en todo el mundo antiguo, había sido humillado en una sola noche. El pueblo de Judá quedó asombrado. Dios había respondido a sus oraciones. Pero esta victoria no ocurrió por casualidad. Había comenzado mucho antes de que los asirios se acercaran a Jerusalén. Comenzó con un rey que se atrevió a cambiarlo todo. Antes de que Ezequías subiera al trono, Judá estaba en ruinas espirituales. Su padre, el rey Acaz, había dado la espalda a Dios, llenando las calles de Jerusalén de ídolos, altares a dioses falsos y sacrificios a deidades paganas. El templo de Salomón, antaño el corazón de la adoración en Israel, estaba abandonado, con sus puertas cerradas y sus salones en silencio. El pueblo, elegido por Dios, había olvidado quién era. Pero Ezequías era diferente. Desde niño había escuchado las antiguas historias. Cómo Moisés había dividido el Mar Rojo, cómo David había vencido a Goliat, cómo Dios había hecho promesas a Abraham. Mientras el resto de Judá se inclinaba ante estatuas sin vida, Ezequías recordaba. Y cuando su padre murió, dejándole el trono, supo que su primer deber no era construir su propio legado, sino restaurar la fe de su pueblo en el único Dios verdadero. Su primer acto como rey fue audaz. Marchó directamente al templo de Salomón abandonado y ordenó que sus puertas fueran abiertas. El polvo y la decadencia cubrían aquel lugar sagrado, pero Ezequías no iba a permitir que siguiera así. Reunió a los sacerdotes y levitas y les ordenó: purificad el templo,
quitad toda impureza. Volveremos a adorar al Señor. Durante días los sonidos de raspado y barrido llenaron el aire mientras el templo era limpiado. El pueblo observaba en silencio cómo su joven rey desafiaba el legado de su padre y restauraba lo que se había perdido. Pero Ezequías no se detuvo ahí. Envió mensajeros por todo Judá, llamando a un retorno a la verdadera adoración. Ordenó la destrucción de todos los ídolos, todos los altares paganos, todos los lugares altos de sacrificio falso. El sonido de los martillos resonó en toda la tierra, mientras las estatuas de dioses extranjeros eran reducidas a escombros. Incluso la serpiente de bronce que Moisés había hecho siglos atrás, un objeto sagrado que se había convertido en un ídolo, fue destruida por orden de Ezequías. Pero derribar ídolos no era suficiente. Ezequías quería restaurar los corazones. Recordó al pueblo la fidelidad de Dios, el pacto hecho con sus antepasados. El templo volvió a llenarse de oraciones y cantos, y por primera vez en muchos años, el pueblo de Judá celebró la Pascua. Pero no todos estaban contentos. Las reformas de Ezequías no solo enfurecieron a los idólatras en Judá, llamaron la atención del imperio asirio. El joven rey había hecho algo que nadie se había atrevido a hacer. Se negó a someterse a Asiria, y por eso el ejército más poderoso de la tierra venía por él. Ezequías había hecho lo que ningún rey antes que él se había atrevido a hacer. Desafió el legado de su padre, derribó los ídolos que habían desviado a Judá y restauró la verdadera adoración al único Dios viviente. El templo de Salomón volvió a resonar con cantos y oraciones, y el pueblo de Judá recordó quién era. La fe había regresado a la tierra. Pero la fe a menudo viene con una prueba. Las reformas de Ezequías hicieron algo más que molestar a los adoradores de ídolos en Judá. Enfurecieron al imperio más poderoso de la tierra. Durante años los reyes de Judá habían pagado un tributo elevado a Asiria, tratándolos como sus señores. Pero Ezequías, fortalecido por su fe en Dios, tomó una decisión audaz. No se inclinaría más ante Asiria. Se negó a enviarles oro, plata o provisiones. A los ojos del rey asirio, esto era rebelión. Y la rebelión solo tenía un castigo: la destrucción total. Muy al norte, en la gran ciudad de Nínive, el rey Sennacherib escuchó sobre la insubordinación de Ezequías. Los asirios ya habían aplastado el reino del norte de Israel, borrando a sus 10 tribus del mapa. Habían conquistado poderosas ciudades y esclavizado naciones enteras. Ningún reino había resistido a Asiria y sobrevivido. Ahora, Jerusalén sería la siguiente. Los asirios no eran un ejército cualquiera. Eran una fuerza de terror. Sus soldados eran brutales y despiadados, entrenados desde la infancia para matar sin vacilar. Poseían enormes torres de asedio, más altas que los árboles, que avanzaban hacia los muros de las ciudades, como fortalezas en movimiento. Sus arietes podían derribar puertas y atravesar incluso las defensas más sólidas. Tenían ejércitos de ingenieros capaces de cavar túneles bajo las murallas o desviar ríos para inundar ciudades enteras. Pero su arma más letal no eran sus máquinas de guerra, era el miedo. Antes de atacar, los asirios siempre enviaban mensajeros para quebrantar el espíritu de sus enemigos. Cuando llegaban ante una ciudad, no solo levantaban campamentos de asedio, levantaban desesperanza. Privaban a la gente de comida, agua y comunicación. Enviaban espías y traidores para susurrar rumores sobre ciudades que habían caído, reyes que habían sido desollados vivos, niños que habían sido llevados como esclavos. Este era el ejército que marchaba hacia Jerusalén. Las noticias sobre la llegada de los asirios se propagaron rápidamente. El pueblo de Judá temblaba. ¿Cómo podrían resistir contra semejante fuerza? Pero Ezequías no vaciló. Sabía que Jerusalén estaba en peligro, pero también sabía algo que los asirios ignoraban. Sus armas podían derribar muros, pero no podían derribar el poder de Dios. Ezequías se preparó con sabiduría. Fortaleció las murallas de Jerusalén, haciéndolas más gruesas, más altas y más resistentes. Ordenó excavar un túnel secreto a través de roca sólida, desviando el suministro de agua de la ciudad para que, incluso bajo asedio, Jerusalén no se quedara sin agua. Acumuló alimentos, armas y provisiones, asegurándose de que su pueblo no muriera de hambre. Pero lo más importante, Ezequías preparó sus corazones. Caminó entre su pueblo,
recordándoles las victorias del pasado, cómo David derrotó a Goliat, cómo Moisés guió a sus antepasados a través del Mar Rojo. Les dijo, no temáis, los asirios son fuertes, pero nuestro Dios es más fuerte. El pueblo de Jerusalén contuvo la respiración. La tormenta se acercaba, y pronto descubrirían si su fe era lo suficientemente fuerte para soportarla. La tormenta se acercaba. Fuera de las murallas de Jerusalén, la tierra tembló bajo la marcha de miles de soldados asirios. El ejército más temido del mundo había llegado. Desde las murallas de la ciudad, el pueblo de Judá observó con horror cómo los asirios los rodeaban como un mar de hierro y fuego. Torres de asedio, arietes y filas interminables de guerreros llenaban el horizonte. Jerusalén estaba atrapada, pero Ezequías no había pasado sus días temiendo. Los había pasado preparándose. Había reforzado las murallas, haciéndolas más altas y gruesas para resistir el ataque inminente. Cada puerta había sido fortificada, cada punto débil asegurado. La mayor vulnerabilidad de la ciudad, su suministro de agua, había sido ocultada gracias a una hazaña de ingeniería. El túnel de Ezequías, excavado a través de roca sólida, ahora llevaba agua fresca desde la fuente de Gihón directamente a Jerusalén. Mientras los asirios creían que podían cortar su sustento, el pueblo de Jerusalén tenía agua para resistir. Pero muros y agua no eran suficientes. Ezequías sabía que el verdadero enemigo era el miedo. Los asirios no solo atacaban con armas, atacaban con palabras, y su arma más poderosa estaba a punto de ser desatada. Desde las filas del ejército asirio, un solo hombre dio un paso al frente. Su nombre era Rabsaces, el comandante en jefe del rey asirio. Pero no habló en la lengua de los reyes, habló en hebreo, la lengua del pueblo. Quería que todos en las murallas oyeran su mensaje. No dejéis que Ezequías os engañe, gritó Rabsaces. Ningún Dios ha salvado jamás a una ciudad del poder de Asiria. Mirad a vuestro alrededor. Todos los reinos han caído. Vuestro Dios no os salvará. Su voz resonó en toda la ciudad. El pueblo tembló. Sus palabras eran ciertas. Ninguna nación había detenido la maquinaria de guerra siria. Y luego con una sonrisa cruel añadió, os daré 2000 caballos, si acaso tenéis suficientes hombres para montarlos. Las filas asirias estallaron en carcajadas. Era un insulto calculado. No solo se burlaba de su ejército, se burlaba de su fe. Algunos en las murallas comenzaron a murmurar. Tal vez deberían rendirse. Tal vez Ezequías estaba equivocado. Pero Ezequías no vaciló. En lugar de responder al comandante asirio, se volvió hacia Dios. Rasgó sus vestiduras reales y fue al templo a orar. Luego, envió mensajeros al profeta Isaías. La respuesta de Isaías fue clara. No temáis. El Señor ha escuchado sus insultos. Asiria no ganará esta batalla. Pero, ¿cómo podrían resistir contra un ejército tan poderoso? Al caer la noche sobre Jerusalén, el pueblo esperaba con temor. La batalla parecía inevitable, pero lo que sucedió a continuación desafiaría toda lógica y sacudiría al mundo para siempre. La noche cayó sobre Jerusalén. La ciudad estaba rodeada, su gente dominada por el miedo. Los asirios los habían ridiculizado, su comandante Rabsaces los había humillado y su ejército estaba listo para aplastarlos. Dentro de las murallas, los susurros de duda se propagaban. ¿Y si Ezequías estaba equivocado? ¿Y si rendirse era la única forma de sobrevivir? Pero Ezequías se negó a dejar que el miedo decidiera su destino. En lugar de discutir con el enemigo, se volvió hacia Dios. Rasgó sus vestiduras reales, una señal de profundo luto y humildad, y caminó hacia el templo. Allí, en el sagrado silencio, cayó de rodillas y oró. Señor, solo tú eres Dios. Tú creaste los cielos y la tierra. Escucha nuestro clamor. Sálvanos de sus manos, para que todos los reinos del mundo sepan que solo tú eres Dios. El destino de Jerusalén descansaba sobre esta oración. ¿Respondería Dios? Ezequías envió mensajeros al profeta Isaías, el hombre que hablaba en nombre del Señor. El pueblo de la ciudad contuvo la respiración mientras esperaban su respuesta. Y cuando Isaías habló, sus palabras fueron más allá de todo lo que esperaban. No temáis. El Señor ha escuchado sus insultos. No os han despreciado a vosotros, sino al Dios Todopoderoso. Y por esto no vencerán.
El rey de Asiria no pondrá un pie dentro de esta ciudad. No lanzará una sola flecha aquí. Regresará por el camino por donde vino y morirá a espada en su propia tierra. Era una profecía imposible. El ejército asirio era imparable. Ninguna ciudad había sobrevivido a su asedio. Su victoria parecía segura. ¿Cómo podía una simple oración cambiar algo? Pero Ezequías creyó. De pie ante su pueblo, repitió las palabras de Isaías. No temáis, el Señor luchará por nosotros. Y entonces esperaron. Esa noche, algo extraño sucedió. En el vasto campamento asirio, donde miles de hogueras ardían con intensidad, cayó un silencio pesado. Los sonidos habituales de soldados afilando espadas, el murmullo de los guerreros preparándose para la batalla, todo desapareció en la nada. Llegó la mañana. Con cautela, el pueblo de Jerusalén subió a las murallas de la ciudad, esperando ver al enemigo preparándose para el asalto. Pero lo que vieron les hizo contener la respiración. El campamento asirio estaba en silencio. Su poderoso ejército, 185,000 soldados, yacía muerto. No había habido batalla. Ningún muro había sido derribado. No había señales de lucha. Simplemente habían perecido. Los asirios, los conquistadores del mundo, que gobernaban mediante el terror, habían caído sin que se disparara una sola flecha. El pueblo de Jerusalén permaneció en un asombroso silencio. ¿Qué había sucedido? Entonces los susurros comenzaron a propagarse. Un ángel, el ángel del Señor, pasó por su campamento durante la noche. Y de repente todos entendieron. Dios había respondido. La caída de un imperio y el triunfo de la fe. El sol de la mañana se elevó sobre Jerusalén, revelando un milagro que desafiaba la comprensión humana. El día anterior, el ejército asirio era una fuerza imparable. 185,000 soldados, armados con torres de asedio, arietes y una reputación indestructible de terror, habían rodeado la ciudad. Su comandante, Rabsaces, había ridiculizado al pueblo de Judá, declarando que ningún dios había salvado jamás a una nación de Asiria, y que su Dios no sería diferente. Pero ahora, al mirar hacia el campamento enemigo, el pueblo de Jerusalén solo veía silencio y muerte. Los otrora poderosos guerreros asirios yacían inmóviles en el suelo. Sus armas, sus máquinas de guerra, sus estandartes, todo intacto, pero ahora inútil. No hubo batalla, no hubo resistencia, no hubo choque de espadas. El ejército más grande del mundo había dejado de existir en una sola noche. El miedo y la admiración se extendieron por Jerusalén. ¿Qué ha sucedido?, susurraban. Entonces llegó la respuesta. Un ángel. Algunos decían que era el mismo ángel que había matado a los primogénitos de Egipto en tiempos de Moisés. Otros creían que era el mismo mensajero divino que había guiado a Israel a través del desierto. Fuera cual fuese la verdad, una cosa era segura. No fueron manos humanas las que ganaron esta batalla. Los pocos asirios que quedaron huyeron aterrorizados, abandonando el asedio y corriendo por sus vidas. Su gran rey, Sennacherib, el hombre que se había autoproclamado rey del mundo, huyó con ellos. Humillado y derrotado, regresó a Nínive. Había llegado a Jerusalén como un conquistador, esperando añadir otra ciudad a su lista de victorias. Pero en su lugar lo había perdido todo. Y su castigo aún no había terminado. Sennacherib, quien alguna vez fue el gobernante más temido de la tierra, ya no era intocable. En su propio templo, mientras se postraba ante su falso dios, dos de sus propios hijos lo sorprendieron. Con sus espadas pusieron fin a su reinado, tal como lo había profetizado Isaías. Jerusalén había sido salvada, no por la fuerza militar, no por murallas ni armas, sino por la fe. El rey Ezequías había confiado en el poder del Todopoderoso, y en respuesta, Dios envió una respuesta que sacudió al imperio más grande de su tiempo. El pueblo de Judá bailó en las calles, cantaron himnos de gratitud. Las mismas voces que antes temblaban de miedo, ahora proclamaban alabanzas al Señor. Pero esto fue más que una victoria para Jerusalén. La noticia de este acontecimiento se extendió por todo el mundo antiguo. Otras naciones que antes temían a Asiria comenzaron a murmurar entre ellas. ¿Qué clase de Dios podía hacer esto? Esta no era solo la historia de una ciudad que sobrevivió. Era la historia de un Dios que reina por encima de todos los reyes, todos los ejércitos y todas las naciones.
¿Y el ángel que aniquiló a 185,000 soldados? Ese fue solo uno de muchos. Porque Dios tiene un ejército de poderosos guerreros a su servicio. 7 arcángeles, cada uno con un papel en su plan divino. Uno de ellos pudo haber salvado Jerusalén aquella noche. Pero, ¿y si los 7 fueran enviados a actuar? ¿Qué sucedería si el poder total del cielo fuera desatado sobre la tierra? La respuesta a esa pregunta no te la puedes perder. Haz clic en el siguiente video para descubrir lo que los 7 arcángeles están destinados a hacer al final de los tiempos.